Vamos a leer Mateo capítulo 7, versículo 28. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Padre, te damos gracias en esta noche, te bendecimos. Hoy te entregamos en tus manos este tiempo, nuestras vidas, te abrimos nuestro corazón y te pedimos que a través de esta porción de tu palabra tú nos hables hoy. Que esta palabra, Señor, pueda llegar y ser sembrada en nuestro corazón para que dé el fruto que tú esperas. Hoy te entregamos en tus manos este tiempo y te pedimos que nos hables por medio de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Expresó, manifestó, dio a conocer la autoridad que Dios le había otorgado. Amén. Amén. Ahora, les decía, Jesús no andaba diciendo yo tengo autoridad. Jesús no andaba gritando ni haciendo ninguna otra cosa. Él simplemente se paraba, hablaba, y cuando hablaba la gente se quedaba sorprendida. Era algo invisible, simplemente en el corazón, en el alma, en el espíritu y aún en el cuerpo físico ellos sentían esa autoridad de Él. ¿Por qué la sentían? Porque ellos mismos lo acababan de decir, nunca antes habían percibido, o sea, ellos notaban algo raro, algo diferente, y por eso eran tan notorios con los otros. Los otros no tenían autoridad. ¿Y qué pasaba cuando hablaba Jesús? ¿En qué se notaba la diferencia? En que cuando Jesús hablaba, sentían que esas palabras de Jesús les llegaban al corazón. Sentían que esas palabras de Jesús les llegaban al alma. Se sentían muchas veces desnudos frente a lo que Jesús decía, descubiertos frente a las palabras que Jesús hablaba. ¿Sí me hago entender? Decían, ¿y a este quién le contó? O este cómo sabe lo que nos pasa, lo que me pasa, lo que siento o lo que pienso. Porque muchas veces dice la Biblia que la gente pensaba cosas y ya el Señor las sabía. Y entonces se sentían confrontados, como cuando los que iban a apedrear a la mujer adúltera. Todos la iban a apedrear y Jesús les dijo que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. La autoridad que tenía Jesús hizo que esas palabras golpeen en el corazón de ellos, en la conciencia, dice ese pasaje, y la conciencia los redarguía y cada uno fueron soltando las piedras. Si esas mismas palabras las hubiera dicho un escriba, un fariseo, esa gente, el primero que le tiraba la piedra era el escriba o el fariseo, porque no sentían eso en el corazón. ¿Sí me van a entender? Así le pasó un día a unos hijos de un tal Esceva, que un día quisieron expulsar unos demonios de una persona y fueron y le empezaron a hablar a los demonios y le decían, mira, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, váyanse de este hombre, salgan de aquí. Y los espíritus del diablo le respondieron, a Pablo conocemos, a Jesús conocemos, pero ustedes no los conocemos. ¿Y qué hicieron los espíritus? Les dieron una paliza a ellos y los sacaron heridos y medio desnudos y avergonzados. Pero cuando iba Pablo, dice la Biblia que ni siquiera Pablo tenía que hablar algo. Cogían los pañuelos de Pablo, los colocaban donde el que estaba enfermo y eran sanos, los espíritus se iban. Eso pasa cuando hay autoridad. Para eso sirve la autoridad. ¿Amén? Y entonces mire que la autoridad es un tema o es un asunto fundamental en la vida de cualquier persona. No hay un lugar, no hay un ambiente de esta vida en el que tú te vayas a mover que no tengas que ver con la autoridad. ¿Sí me van a entender? Amén. A ver, están allá afuera. ¿Sí me van a entender? Amén. Amén. No habrá un lugar, no hay un lugar donde tú vayas donde no tengas que ver con alguien que tenga autoridad, donde no tengas que tocar, donde no tengas que relacionarte, donde no tengas nada que ver con la autoridad. No hay un lugar, aún en el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas está bien organizado por autoridades, por niveles.
Si vas al colegio hay autoridades, si vas a la casa hay autoridades, si sales a la calle hay autoridades, donde vayas hay autoridades. Y entonces para nosotros los seres humanos y más para los discípulos de Cristo es muy importante que aprendamos a reconocer la autoridad, a identificar la autoridad y algo también bien importante, a tener autoridad. Esas cosas tenemos que aprender como discípulos del Señor, a reconocer, a identificar quién tiene, quién es, y también aprender a obtener la autoridad. Porque eso fue lo que hizo Jesús, nuestro Maestro, de quien somos discípulos. Cuando Jesús vino aquí a la tierra, Él tuvo que aprender a reconocer y a someterse bajo autoridades. ¿Sí sabía? Por ejemplo, ¿qué autoridades? ¿Ah? Los papás. Esa autoridad que nos cuesta, papás. Jesús tuvo que aceptar y tuvo que someterse a la autoridad de los papás. ¿Qué otra autoridad? Ellos nunca fueron autoridad para él. Por ejemplo, Juan el Bautista. Porque Juan estaba hablando y decía, yo no soy digno de desatarle el calzado. Pero cuando Jesús llegó, Juan le decía, no, yo necesito que tú me bautices. Y Jesús le dijo, no, tú viniste primero. Tú tienes más tiempo aquí. Y al Padre así le plació colocarte a ti. Jesús tuvo que humillarse y tuvo que someterse y dejarse poner la mano en su cabeza y dejarse bautizar por Juan. Ahí se sometió. Jesús se sometió a la autoridad y por eso Él tiene autoridad. Y entonces Él aprendió a reconocerla, aprendió a identificar quién tenía. A los escribas les decía hipócritas. Ellos no tenían autoridad, ellos no eran autoridad para Jesús. Pero Jesús también aprendió a obtener, a ganar autoridad. Por eso dice en el libro de Efesios que Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y por eso Dios el Padre lo exaltó hasta lo máximo y lo colocó como un sumo sacerdote, como la máxima autoridad. Jesús obtuvo. Y entonces mire que si nosotros queremos ser discípulos de Jesús, verdaderos discípulos, el tema de la autoridad es muy importante. Tenemos que aprender, como dijo el centurión romano, yo soy un hombre puesto en autoridad y soy un hombre bajo autoridad. Tenemos que aprender a movernos bajo autoridad y tenemos que aprender a ser autoridad. ¿Amén? Amén. ¿Estamos? Amén. Pocas personas lo sorprendieron a Jesús aquí en la tierra. 2 personas, sí, exactamente. Hubieron 2 personas con las cuales Jesús se encontró aquí en la tierra y que lo sorprendieron, que eso debe ser una cosa difícil. ¿Ah? Muy difícil sorprender a Jesús, es el creador, es Dios. Y las 2 personas que lo sorprendieron, una de esas fue el centurión romano. Y el centurión romano llegó y lo sorprendió fue por eso, porque le dijo, si le digo a este ve, viene, si le digo a este ve, va. Yo soy un hombre en autoridad y bajo autoridad. Y entonces, si nosotros queremos llamar la atención del Señor y queremos que Él ponga sus ojos sobre nosotros, nosotros tenemos que aprender a movernos en esos ambientes. ¿En dónde es el espacio donde más problemas tienes? Por ejemplo, medita en eso. Les decía, los papás. Ese es un ambiente. Con los profesores. ¿Por qué los alumnos no quieren tanto a los profesores? Es raro. Y el que lo quiere le dicen sapo. El que tiene una buena relación con el profesor es el sapo del curso. ¿Sí o no? Y los más, ¿qué podemos decir? ¿Cómo dicen hoy el que
está de moda. En mi época el indie era, ¿no? El que está así en la jugada, el que está en la onda. Yo estoy de acuerdo. El pro. El pro. Y entonces el mejor estudiante, o el estudiante más bacano del curso, el más alegre, el más chévere, es el que se opone a todo lo que es el profesor, que más le recoche, y ese se va a sentar de último. ¿Sí o no? Y el sapo es el del primero. Y es el que llega, profesor, hoy tenemos examen. Profesor, usted dijo que hoy teníamos examen. Profesor, ¿va a recibir la tarea? El sapo. Y todos le vemos sapos. No, y ese es el que está bien con la autoridad, porque si el profesor dijo hay clase, hay tarea, llegó y cumplió, se sometió. Nosotros no. No, propia clase. Y tenemos problemas. Entonces, en la casa con los papás, en el colegio con los profesores. Si ponen un semáforo, nos gusta pasarlo. Que dicen verde, no, nos gusta pasárselo en rojo. Y si no lo pasamos, no lo sentimos bien. Y el que se queda esperando hasta el verde es lento. El que se pasa el rojo es vivo, es astuto, es tenaz, es un duro. Y así somos dados a irnos, a oponernos a todo lo que la autoridad establece. Le informo esto, dice la Biblia así, que no hay ninguna autoridad en este mundo que no haya sido establecida por Dios. Y el que se opone a lo que dice la autoridad, a lo establecido por Dios, se opone. O sea, si alguien se va en contra de lo que dice la autoridad, o alguna autoridad en tu vida, tú te estás colocando en contra de Dios. Mucho menos, entonces, vas a llegar a ser un discípulo de Jesús. ¿Amén? Y entonces, cosas que nosotros tenemos que tener claras en nuestra vida y resolver. Le voy a decir estas cosas. Una, por ejemplo, ¿quién tiene la autoridad de tu vida? ¿Quién es la autoridad de tu vida? ¿Será que sí es Dios? Son preguntas que toca aclararlas. Yo no respondería así tan a la ligera. Más bien iría a la casa y a orar y a meditar a ver si sí. ¿A quiénes deben obedecer los hombres? ¿Por qué los padres tienen autoridad sobre los hijos? ¿Por qué los esposos son autoridad para las esposas? ¿Por qué el pastor es autoridad en la iglesia? Esas preguntas las vamos a resolver, pero para poderlas resolver, nosotros tenemos que tener claro primero esto. ¿Quién tiene la suprema autoridad? ¿Quién es la máxima autoridad? Porque un día el apóstol Pedro les dijo a unos ustedes, les dijo a los fariseos y a unos sacerdotes, les dijo, miren ustedes a quién es necesario obedecer, a Dios o a los hombres. Un día Jesús les preguntó a los fariseos, les dijeron, ¿el bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? Y ellos no supieron responder. Y le dijeron, no sabemos. ¿Y sabe por qué dijeron no sabemos? Porque decían, si decimos que es de Dios, nos va a decir por qué no se bautizaron. Y si decimos es de los hombres, tenemos miedo del pueblo y aquí nos vayan a linchar, porque el pueblo creía que Juan era profeta de Dios. Por eso la gente, cuando hablaban los fariseos, no percibían autoridad, porque la gente que no tenía clara la autoridad. Le tenían miedo a la gente, a cualquier persona, al montón, le tenían miedo. Y no se atrevían a decir de Dios ni de los hombres, y decían no sé, para zafarse, para salirse por la tangente. Y entonces, primero, la autoridad proviene de Dios.
Solamente de Él puede venir la autoridad. Amén. Y Dios el Padre le delegó toda la autoridad a Jesucristo. Cuando Jesús se fue, les dijo a los discípulos: toda autoridad me fue dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, la autoridad viene del Padre y se la entregó a Jesús. Ahora, vamos a ver cómo se obtiene la autoridad. ¿Qué es que vamos a ver? Pregunto, ¿quién quiere tener autoridad? Tener autoridad es sinónimo de poder. Eso es algo que todo el mundo quiere. Toda persona quiere tener poder, quiere tener autoridad. Efraín desde pequeño me dice: yo quisiera ser papá. ¿Y por qué? Porque quiero mandar. No quiero que me manden. Eso desde pequeño. Y algunos, por el hambre de tenerlo, hacen lo que sea. Pero como discípulos del Señor, nosotros la vamos a obtener por el camino que es. Para eso, vamos a mirar a nuestro Maestro. Dice en el libro de Hebreos, pueden buscar Hebreos capítulo 5, versículo 8. ¿Cómo obtuvo la autoridad Jesucristo? Hebreos capítulo 5, versículo 8. Ahí nos dice cómo fue que Jesús llegó a tener autoridad. Porque es necesario que analicemos esto, porque también es muy fácil y es muy sencillo decir: no, es que Jesús tenía autoridad porque vino de Dios o es Dios. Pero Jesús no tuvo autoridad por ser el Hijo de Dios. Jesús tuvo que ganarse la autoridad. Jesús tuvo que alcanzarla, tuvo que obtenerla. Amén. Y entonces dice: y aunque era hijo, o sea, Jesús no tuvo autoridad por ser hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y en el versículo 9 dice: y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituido por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. En este pasaje lo que nos está diciendo es que Jesús tuvo que aprender, tuvo que obedecer, y esa obediencia le trajo el sufrimiento, padecimiento, aflicción, y gracias a eso es que Él logró alcanzar la autoridad. ¿Qué tuvo que hacer entonces? Tuvo que obedecer. Jesús alcanzó la autoridad obedeciendo. ¿Qué significa la obediencia? ¿Cómo podemos entender la obediencia? ¿Qué es para ustedes la obediencia? ¿Cómo? Es como fea, la palabra como una omisión. Humillarse, hacer. Cuando Dios nos pide obediencia, ¿qué nos está pidiendo? Cuando Dios nos pide obediencia, nos está pidiendo que seamos coherentes. Nos está diciendo: como dice en Malaquías, yo soy tu padre, ¿dónde está mi honra? Por allá dice: muchos dicen que aman a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Por eso Jesús dijo: ¿me aman? Entonces obedezcan lo que yo les digo. Y entonces la obediencia se trata de ser coherentes. ¿Entre qué? Entre lo que decimos o pensamos y hacemos. La pregunta de hace un momento: ¿quién gobierna tu vida? Algunos dijeron Dios. ¿Sí Él la gobierna o la gobiernas tú? ¿Haces lo que Dios te dice o lo que tú quieres? ¿Haces cómo, cuándo y cómo Él dice?
o como cuando tú quieres. Y como le digo, no hay que responder hacia la ligera, porque muchos, la verdad, vienen al culto cuando quieren. ¿Por qué? Porque cuando no hay otra cosa, no se les presenta otra cosa, no hay alguna situación así que lo complique, entonces tú decides y dices, no, por esto no voy. Un ejemplo simplemente. Por eso un día Jesús les dijo a sus discípulos, les dijo, hagan como dicen los fariseos, pero no como ellos hacen. Porque el problema de ellos era esa incoherencia. Y entonces un hijo puede decir, yo amo a mi papá, pero estás en contra de todo lo que tu papá dice. Es una incoherencia. No cuadra eso. Sí, yo amo a mi familia, pero estás ahí y eres como una espina en el costado, eres una aflicción para la familia. O el estudiante dice, sí, yo quiero estudiar, y saca malas calificaciones. No es coherente. ¿Dónde se ve la coherencia de Jesús? Jesús dijo así, todo lo que yo hago es lo que el Padre me dijo que haga. Todo lo que yo digo es lo que el Padre me dice que diga. No hago ni más ni menos. El apóstol Santiago la coherencia la llama así. Dice, tú dices que tienes fe, pero no tienes obras. Yo te voy a mostrar mi fe por medio de mis obras. Eso se llama coherencia. Cuando alguien dice que tiene fe y no tiene obras que respaldan, que confirman esa fe, dice la Biblia que la fe es muerta. Son incoherentes, dicen que creen, pero con sus hechos demuestran esa incredulidad. Un día iban los discípulos en la barca, Jesús iba en una barca, Jesús se durmió a propósito, creo que él no estaba dormido, estaba ahí hecho dormido, y se desató una tormenta. Y los discípulos lucharon contra la tormenta. Mire para qué sirve la autoridad. Y lucharon los discípulos contra la tormenta. Al principio ellos seguramente decían, nosotros tenemos experiencia, somos pescadores de toda la vida, aquí vamos a estar. Intentaron pasar ese tiempo, pasar ese tramo de la tormenta con la esperanza de que se detenga o avanzar para llegar a la orilla, y no pasaba ni lo uno ni lo otro. Ellos se quedaron ahí quietos en el centro del mar, en medio del mar, y la tormenta no cedía. Y no tuvieron otra que ir desesperados a despertarlo a Jesús. Jesús se levantó, le ordenó a la tormenta que se calme, al mar que se calme. Entre ellos se sorprendían y decían, ¿quién es este? Que hasta le ordena a la lluvia y al mar que se detenga y le hacen caso, le obedecen. Y entonces Jesús volteó y ¿qué les dijo? ¿Dónde está su fe? ¿Dónde está? Tú dices que tienes fe, sí, ¿dónde está? Como cuando uno tiene alguna cosa en la casa y no se acuerda dónde la dejó. Yo tenía eso por aquí, yo lo tenía, yo me acuerdo que tenía esa extensión, yo me acuerdo que tenía esa llave, yo me acuerdo que tenía esa tarjeta por ahí, pero ¿dónde está? Y cuando no hay coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, está perdida la fe. ¿Dónde está?
Si dices que el Señor es tu Señor, ¿por qué no te comportas como siervo? Si dices que Dios es tu Padre, ¿por qué no te portas como hijo? Si dices que eres cristiano, ¿por qué no te portas como cristiano? ¿Dónde está tu fe? Está extraviado, no hay coherencia. ¿Dónde están las obras? ¿Sí me estoy haciendo entender? Amén. Y entonces les decía, Jesús dijo, ¿qué era que decía Jesús? Lo que le vi hacer al Padre, eso hago. Lo que le oí decir al Padre, eso digo. Y entonces Jesús obtuvo la autoridad por medio de la obediencia. ¿Y qué era que obedecía Jesús? La palabra de Dios. Entonces, la autoridad viene de Dios el Padre por medio de su palabra, a través de su palabra. Y entonces teníamos unas preguntas, ¿no? Le decían, ¿por qué los padres tienen autoridad? ¿Por qué el esposo tiene autoridad sobre la esposa? La respuesta es simple y sencilla. ¿Por qué? Porque así lo ordenó Dios. Porque así lo dijo Él. Sencilla, corta, cruda, pero dolorosa. ¿Ah? Sigo con el ejemplo de mi autoridad con Efraín. Él me dice, quiero hacer algo. Le digo, no. ¿Por qué? ¿Por qué yo le digo? Simplemente porque yo se lo digo. No tengo que darle una razón, no tengo que tener una explicación. No, ¿por qué? Porque yo le digo que no. Y eso. ¿Pero por qué? Y no entiende. Y eso uno lo ve que le arde, lo pone a padecer. Y con Jesús era igual. Cuando Él dice, ¿usted qué cree? No sé, no ha leído usted que cuando Jesús ya estaba cerca de la obediencia más dura que tuvo que obedecerle Jesús al Padre, ¿cuál fue? La muerte en la cruz. ¿Ah? Y Él se fue a orar y dice, Padre, ¿por qué tiene que ser en la cruz? ¿Por qué no pasas de mí esta copa de otra manera? No hubo nada. Tiene que ser así. ¿Por qué tiene que ser así? No hay otra. Y sangre sudaba Jesús de la angustia que tenía. Tal vez no entendía en ese momento. Pero simplemente porque el Padre lo dijo, está bien, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. No entiendo, no sé, no comprendo por qué son así, por qué me dicen esto, por qué me dicen no, a todo no. El hijo percibe que uno a todo le dice no. Y entonces él dice, yo quiero un día tener autoridad, yo quiero ser papá. Por un lado, para zafarse de la de uno. Para sentir también tener ese poder. Pero si él no aprende a obedecer la autoridad de su papá, difícilmente va a tener autoridad cuando él llegue a ese tiempo. Y entonces Jesús, por la obediencia a lo que el Padre le decía, fue que aprendió a tener la obediencia. Así fue como él alcanzó la obediencia. Amén. No fue por ser simplemente hijo. Ahora, con nosotros, vamos a ver Mateo 10,
capítulo 10, versículo 1. Entonces Jesús, nuestro Maestro, tiene autoridad. Amén. Por lo tanto, los discípulos del Señor deben tener autoridad. El que quiera ser discípulo del Señor debe tener autoridad. Debe alcanzar la autoridad. Si lo tienen, Mateo 10, versículo 1. Dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y entonces, todos nosotros, todos los discípulos del Señor, todos los que nos llamamos o nos consideramos cristianos, debemos, si queremos ser verdaderos, alcanzar también autoridad. Y como Jesús lo dijo, Él es el camino. No hay otra forma de alcanzar la autoridad sino de la misma manera como Él la obtuvo. Y entonces dice aquí algo que le quiero resaltar. Jesús les dio poder. Jesús les dio autoridad. ¿Cómo les dio? ¿Cómo les dio la autoridad Jesús? Uno podría pensar que Jesús oró por ellos. Algunos creen que la autoridad la van a alcanzar porque otra persona que tiene autoridad ore por ellos. Así no se obtiene la autoridad. O la Biblia habla de una doctrina, de la imposición de manos. La autoridad no se transmite de una persona a otra por medio de la imposición de manos. La autoridad no se transmite declarando autoridad. La autoridad no se transmite ni siquiera por una palabra profética. No es así. Cuando dice aquí que Jesús les dio autoridad, no fue que Él oró por ellos, les impuso las manos o declaró una palabra y ya quedaron poderosos y quedaron llenos de autoridad. No es así. ¿Cuándo les dio autoridad Jesús? ¿O cuándo les estaba dando autoridad a los discípulos? Cuando Jesús les enseñaba la palabra. Cuando Jesús les hablaba palabra, ahí les estaba transmitiendo autoridad. Les estaba dando autoridad. Porque Jesús la recibió cuando lo oía hablar al Padre y cuando lo obedecía. Amén. Y entonces Jesús les dio autoridad a los discípulos cuando cada vez que tú vienes a la iglesia, cada vez que tú oras, cada vez que tú lees la Biblia, cada vez que tú oyes una enseñanza, el Señor te está entregando autoridad. Pero para que la autoridad llegue realmente a tu vida, ¿qué tienes que hacer tú? Tienes que aprenderla esa palabra, tienes que asimilarla. La parábola del sembrador. Jesús dijo, el sembrador salió a sembrar. Parte de la semilla cayó junto al camino, otra entre piedras, otro entre espinos y otra en buena tierra. Y cuando explicó la parábola dijo, la que cayó junto al camino son los que oyen la palabra de Dios, pero viene el enemigo y le roba la palabra. Y se olvida. La que cayó entre piedras son los que oyen la palabra de Dios, pero los problemas, las dificultades de este mundo, cuando sale el sol, cuando vienen las dificultades, como cayó entre piedras, no echa muchas raíces y se seca. La que cayó entre espinos son los problemas, las aflicciones, y también ahogan la palabra. Pero la que cae en buena tierra son los que oyen la palabra de Dios y la creen y echan raíces en su vida, y entonces crece y da fruto al 100%. Si usted viene, si usted oye la palabra de Dios y simplemente se sienta y oye, se acaba el culto, se va y da su opinión,
según como le haya parecido, bonito, feo, le gustó, no le gustó. Mira, aquí ha venido gente que, yo le digo una cosa, no es por dármelas ni nada de eso, pero ha venido gente que yo nunca he visto en la vida. Se sientan ahí, el Señor me permite hablar, doy la enseñanza, y esas mismas personas abren su boca y dicen: ¿quién le vino a contar al pastor todo lo que me está pasando? Y eso es con frecuencia que pasa. Y en el momento con gozo lo reciben y dicen: es eso, algo tremendo, es algo sobrenatural. Yo no lo conozco, no me conoce, pero como si supiera toda mi vida, y habla y cuenta las cosas. Y uno dice, cuando me dicen eso, yo digo, esta manifestación sobrenatural, porque es una manifestación sobrenatural, es una muestra, Dios le está mostrando que Él está aquí. Yo digo, no, esa persona con esa experiencia de volver todos los cultos. Y este es el primero y último, no vuelve. Y no vuelve. Y yo digo, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Que oyó la palabra, es la palabra que necesita, pero no la asimila, no deja que esa palabra penetre hasta su corazón y no la deja echar raíces. Y como no echa raíces, no va a tener fruto. O sea, no la va a obedecer, no la va a cumplir. Y si no la obedece, aunque el Señor le estuvo otorgando autoridad para arreglar sus problemas, porque mire que el Señor le dio autoridad ¿para qué? Para arreglar problemas. ¿Sobre qué les dio autoridad a los discípulos? ¿Ah? ¿Cómo es que dice la canción? Aire. Así que no se canta. ¿Cómo es que? A ver, ¿cómo es? ¿Ya te lo dije? ¿Cómo es? ¿Cómo? Aire mío. ¿Cómo canta cuando dice aire mío? Dale, dale. ¿Cómo? ¿Cómo es? Aire. Tomen aire ya, porque no los escucho. ¿Cómo es que dice? ¿Sobre qué les dio autoridad? Mire, para hablar fuerte de algo. ¿Sobre qué? Aprenden aquí. Ahora vamos a tener una clase de canto. Tomen aire. Todos, tomen. Yo tengo autoridad aquí. Tomen aire. ¿Por qué? Porque yo digo. Tomen aire. Aprenden aquí, no lo suelten. Y digan sobre, pero apretando aquí. Sobre. Nicolás, yo no te digo la voz, no te conozco, no conozco la voz, Nicolás. ¿Sobre qué les dio? ¿Sobre qué? Sobre espíritus inmundos. ¿Qué está diciendo sobre espíritus inmundos? Mire, yo le digo esto: los espíritus inmundos son la causa de todos los problemas de todas las personas. ¿Quién tiene problemas? No le eche la culpa a Dios, no le eche la culpa a nadie más, sino entienda, hay un espíritu inmundo que está ahí detrás de eso. Y usted necesita, para decirle a ese espíritu inmundo que se quite, tener autoridad. Si no tiene autoridad, el espíritu inmundo le dice: ya no quiero esta vida, yo no quiero este problema, no quiero esto. El espíritu inmundo, bueno, está bien. Y ahí se queda. Porque les dio autoridad, les dio poder, autoridad sobre espíritus inmundos para expulsarlos, para sanar toda enfermedad y toda dolencia, dice.
Y entonces, si usted viene a la iglesia, se sienta, oye una palabra, oye una predicación, y se va y no pasa de ahí de decir, bonito, feo, me gustó, no me gustó, aburrido, o chévere, pero no va y no lo vive, no lo aplica, no lo pone por obra, usted está perdiendo lo que el Señor le está ofreciendo, autoridad. ¿Y para qué sirve la autoridad? Para que usted vaya y le diga a una montaña, a un problema, a un espíritu inmundo, te reprendo en el nombre de Jesús, vete, y le haga caso. Cuando volvieron los discípulos, volvían sorprendidos. ¿De qué? Llegaron emocionadísimos, contentos, y Jesús les dijo, ¿qué pasó? No, dijo, es que los espíritus nos obedecen, nos hacen caso. Mire, si usted viene a la iglesia y no pone por obra lo que oye, esto se le vuelve lo más aburrido. Esto es hard. Aburrido. ¿Por qué? Porque no pasa nada. Y lo más aburrido es donde no pasa nada. ¿Sí o no? Usted va a ver un partido de fútbol y, como decía Vinasco, puro toque-toque y de aquello nada. No se aburre, se duerme. Si no hay ningún tiro al arco, si no hay ningún peligro, si nada, ni el un equipo ni el otro llega a un lado, qué aburrido ese partido. ¿Sí o no? Lo emocionante del juego es ahí en el área, ¿no? Ahí está la emoción. Y la expresión más grande de emoción es cuando hay el gol a favor de uno, obviamente. No, y también de tristeza y de así de coraje cuando se lo hacen en contra. Ahí es donde se vuelve buena la cosa. Por eso uno ve un partido y ojalá haya un golcito para que se ponga bueno. Del que sea, pero que haya algo. Y entonces, si usted busca al Señor, usted quiere que el Señor lo ayude, que el Señor haga algo en su vida, y usted oye su palabra y no la obedece, nada de nada. ¿Y saben quiénes no pasa nada? En los religiosos. Por eso los fariseos no pasaban nada. Y nadie quería ser como los religiosos, como los fariseos. Porque un religioso es ese, que oye pero no hace. Pero un cristiano verdadero es el que oye y hace. Y entonces cuando uno oye y hace, esto aquí sí se vuelve emocionante. Se vuelve interesante porque, así como los discípulos, uno empieza a ver que hay un espíritu por ahí inmundo y le obedece a uno. Y Jesús les dijo, ¿les faltó algo? No, nada. Y no llevaron ni ropa, ni zapatos, ni dinero. Y les preguntó, ¿les faltó algo? No, porque pasaban cosas sorprendentes. Si no, les digo, si no el cristianismo o ser cristiano, por eso para muchos, porque vienen de una religión donde no pasa nada, y cuando le hablan de la iglesia cristiana, donde en el nombre de Jesús pasan cosas, cuando habemos cristianos verdaderos, la gente piensa que es lo mismo y dice, no, era ya, qué aburrido. Pero para que pase, tiene que haber esa coherencia. O yo pregunto, ¿a qué vienen a la iglesia? ¿A qué vienes? Cuando yo asistía, cuando era asistente de la iglesia, yo iba a aprender. Yo iba a oír para ir a hacer. Por eso estoy aquí parado. Por eso mi vida cambió. Porque si vienes
y vas a seguir viviendo como vivías, no hay coherencia. ¿No le parece? No es coherente. Así como uno le dice a su hijo, y si llega con una materia perdida, ¿para qué está yendo al colegio? ¿Para qué está yendo? Mejor quédese en la casa haciendo oficio. ¿Sí o no? Mejor quédese cocinando, mejor quédese arriendo, o vaya a trabajar. Porque se trata de ser coherentes. Y eso es lo que nos pide el Señor. Ahora, esa obediencia, dice ahí, les dio. Entonces, les dio es un proceso. Y entonces, obedecer implica tres cosas. Tres cosas. Si usted está obedeciendo, tendrá que estar haciendo estas tres cosas. Uno, cambios. Tiene que estar reemplazando cosas en su vida, haciendo cambios, haciendo ajustes. Si está viniendo a la iglesia y está oyendo la palabra de Dios y la está obedeciendo, tiene que haber cambios. Dos, renuncias. Tiene que estar dejando cosas que no sirven, comportamientos, pensamientos, actitudes, acciones, costumbres. Y la otra, aprendiendo cosas nuevas. Si hacemos eso, estamos en obediencia. Ahora, esos cambios, renuncias y aprendizajes son los que nos ponen a padecer, son los que nos hacen sufrir. Pero es un padecimiento, digamos, bueno, porque es para nuestro bien. Es para alcanzar, para obtener autoridad. Y una vez tenemos autoridad, como le digo, ahí es donde empiezan a pasar cosas. Ahí es donde empiezas a ver cosas sobrenaturales. Ahí es donde vas a entender lo que yo les sé decir a muchas personas que dice la Biblia: no hay nada de lo que hagas para el Señor que sea en vano. Cualquier cosa que hagas, de seguro tendrás tu recompensa. Dijo el Señor: así sea un vaso de agua que le des a uno de mis pequeños, solo porque es uno de mis pequeños, te aseguro que no te quedas sin recompensa. Amén. Entonces imagínense hombres que tenían tanta autoridad, que iban caminando, y si la sombra le caía o le daba a un enfermo, eran sanos. ¿Sí? Los pañuelos, como le digo de Pablo, los colocaban, se los llevaban y eran sanos. Autoridad, autoridad, amén. Tenemos que aprender. Un verdadero discípulo es el que está obteniendo, alcanzando autoridad, y es a través de ese camino, amén. Bueno, vamos a ver.